Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de viernes aquí en la UNAM Responde, como ha sucedido durante los últimos 3 años, compartiendo con ustedes la información más relevante de nuestra universidad y por supuesto también de nuestra comunidad. Terminamos esta semana de aniversario y de recuento acercándonos a la pandemia desde el punto de vista social, porque no solamente las ciencias duras respondieron ante la contingencia por COVID-19, también desde las humanidades y desde las ciencias sociales se llevó a cabo un trabajo constante y comprometido para atender y para analizar los impactos de esta crisis. De esto platicaremos más adelante, quédense con nosotros. Cuando hablamos de confinamiento, de emergencia, de incertidumbre, debemos hacerlo con una mirada integral. La pandemia trajo consigo y también evidenció algunas problemáticas sociales, como el desempleo, la visibilización de la violencia al interior de los hogares, la falta de atención a los grupos vulnerables y también el rezago educativo. Nuestra Casa de Estudios, a través de la Coordinación de Humanidades, puso especial atención en estas situaciones y en otras más, con el objetivo de atender, pero también con el de dar soluciones. Y para platicarnos de este trabajo que ha realizado durante todo este tiempo, nos da mucho gusto saludar aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a la doctora en Sociología, Guadalupe Valencia García, quien es la responsable de esta Coordinación de Humanidades. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Saludos a la amable audiencia que esta tarde nos escucha. Y bueno, tienes razón. La UNAM se movilizó muy rápidamente. No solo los científicos, bien lo dijiste, ellos hicieron una gran labor. Muy rápidamente comenzaron en los laboratorios a explorar las posibilidades de una vacuna, por ejemplo, o de la fabricación de ventiladores para los hospitales. Estuvieron muy presentes en los temas que a ellos les tocan. Pero los cientistas sociales y los humanistas de que esta también UNAM, son científicos, hay que decirlo. Sí, así es. Los cientistas sociales, los humanistas, no nos quedamos atrás. Claro. Muy rápidamente, muy rápidamente. Y yo te diría que casi de manera espontánea, porque esa es nuestra vocación, respondimos. Exacto. Muy rápido. ¿Cómo se vivió? ¿Cuál es la experiencia? Porque por supuesto hablamos aquí y en muchísimos ámbitos de todo este trabajo que hacían los investigadores, porque vamos, era la prioridad, era lo urgente. ¿Cuál fue desde las ciencias sociales y desde las humanidades esos puntos, esos temas prioritarios, doctora? Mira, por una parte, la pandemia que nos llamaba al análisis, a la interpretación, a la explicación, pero no de manera apresurada. Quiero decirte que muy pronto los filósofos más, no sé si más importantes, pero sí más famosos del mundo, sacaron un librito que se llamó Sopa de Wuhan, que tenía, además de este título polémico, muchas caras de murciélagos en la portada. Y era ya una interpretación filosófica sobre la crisis del capitalismo o sobre la salvación del mundo, porque íbamos a redimirnos y a ver las cosas de otra manera a partir de allí. Era una interpretación muy, muy apresurada, pero que tuvo su éxito, sobre todo porque circuló profusamente por las redes sociales. No había que comprar el libro, estaba disponible. Nosotros hicimos algo más pausado, pero que no dejó de ser muy rápido. Nosotros a los pocos meses de la pandemia y todavía confinados en nuestras casas, por lo menos algunas comunidades de colegas, los que somos funcionarios acudimos más rápido a nuestras oficinas, pero lo que quiero decir es que muy rápido nos armamos un sitio en la página de la coordinación y de la Dirección de Divulgación de las Humanidades, en donde pusimos a disposición lo que estábamos haciendo. Y cuando yo vi lo que se estaba poniendo a disposición, me quedé impactada. Realmente eran cientos, no estoy exagerando, cientos de aportaciones. Entonces hicimos una página que quedó muy linda, con cajones, en donde hablamos de mi economía, se llamaba el COVID, un reto social, así le pusimos, y en el cajón de mi economía había muchas aportaciones sobre la economía
el empleo, las desigualdades, la pobreza, mi salud, mis derechos. Por ejemplo, en el cajón de mis derechos no solo había muchas aportaciones sobre COVID y derechos humanos, los derechos de los médicos, del personal médico, sino también una plataforma que instaló muy pronto el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde en línea se daba asesoría sobre la afectación de derechos de inquilinos, de pacientes, en fin, laborales, sociales, de todos los derechos puestos allí en juego, pero a partir de las posibilidades de su atención, de la asesoría gratuita, de la atención. Mi educación, pues, todos lo sabemos, la educación, bueno, tuvo un vuelco fundamental, fuimos a clases en línea, la UNAM no se paró, las clases continuaron, muy pronto los exámenes también continuaron, y en términos de educación el impacto fue muy, muy fuerte. Mi comunidad se llamaba otro de los espacios a consultar, perspectiva de género, arte y cultura, investigación, los trabajos de resultado ya de investigación científica, la visión internacional, la geopolítica mundial, los micrositios que pudimos conjuntar en otro cajón que se llamaba micrositios y encuestas, porque hubo entidades que hicieron sus micrositios para poner allí todo lo que estaban haciendo sobre COVID, y finalmente un espacio de divulgación que se llamó Cuando se abran las puertas, en donde hay decenas de cápsulas, en donde algunos investigadores, yo entre ellos, hablamos de esta idea de las puertas que se van a abrir y qué es lo que va a pasar después. Jugamos un poco a imaginarnos qué iba a pasar. Fue un esfuerzo muy temprano que nos hizo mucha ilusión hacerlo, nos dio mucho orgullo saber que estábamos haciendo muchas cosas, y además yo lo veo en dos sentidos. Analizamos lo que estaba pasando en muchas dimensiones, en muchos sentidos, desde diversas disciplinas, pero además pusimos lo que ya es nuestro tema de investigación con los lentes en clave COVID, para decirlo rápido. Entonces, quien estudiaba poblaciones rurales y migración miró el COVID allí, las afectaciones que el COVID tuvo. Quien veía empleo, nuevas formas del trabajo, del empleo, formas precarias del trabajo, tuvo un trabajo monumental para mirar todo lo que fue ahora el trabajo de las entregas a domicilio, por ejemplo. Parecen muchos temas, por supuesto, fueron muchos. Distintas líneas de investigación, de atención, que ya se venían trabajando y que con la pandemia, pues, cambiaron quizás su perspectiva o el lugar desde donde se estaba haciendo este trabajo, pero hablamos de cosas que es algo básico. Estamos hablando de las personas, de los individuos, pero también de las comunidades. ¿Cómo entender y cómo se tocaron o trastocaron estas dos identidades, tanto la personal como la colectiva, sí, con esta situación, doctor? Las dos perspectivas fueron analizadas. Yo diría que el común denominador, no importando cuál sea el tema de atención, los temas de análisis de nuestros investigadoras e investigadores, fue que las desigualdades se evidenciaron. Ya sabíamos que éramos un país muy desigual y que había no una desigualdad, sino múltiples formas de desigualdad de género que se expresa en violencia, se expresó en esta ocasión violencia intrafamiliar, desigualdades educativas, desigualdades culturales, desigualdades en el acceso a recursos, desigualdades en las viviendas, desigualdades en el empleo y el trabajo, desigualdades económicas. Claro. Son varias las formas de la desigualdad. Estas se visibilizaron y, por otra parte, se profundizaron. Solo un tema, el del confinamiento en sí mismo, el bombardeo de quédate en casa. Si lo analizamos bien, fue bueno quedarse en casa, es obvio lo que voy a decir, pero hace falta analizarlo. No es lo mismo quedarse en una casa cómoda y amplia y que tiene jardín, o ser de un nicho, de un pequeño grupo poblacional que se fue a su casa de campo a disfrutar del aire libre,
que confinarse en forma hacinada en un departamento sin condiciones adecuadas, en donde podía ser incluso más peligroso confinarse. Quedarse en casa. Exacto, que no hacerlo. Luego, la tensión que generó el que todo mundo desde casa trabajara y estudiara. A veces en casas donde había una sola computadora, si es que la había. Claro. Y entonces resultó muy, muy problemático. Entonces, estas desigualdades que se exacerbaron y se visibilizaron fueron también vistas después en otro proyecto académico que iniciamos y del que ahora te puedo hablar. Quería, para terminar con esto, doctora, además de esos temas que ya estaban ahí, ¿cuáles fueron, digamos, algunos de esos descubrimientos importantes desde las ciencias y las humanidades que quizás ustedes y desde la coordinación no lo tenían en el panorama y que resultaron durante este confinamiento y durante esta situación extraordinaria que nos llevó de la alarma al miedo, a la inseguridad, pero vamos, o sea, distintas emociones que vivimos durante muchísimo tiempo, que ustedes descubrieron con esta crisis de salud? Un mundo muy contradictorio, en donde coexistían y convivían formas de resiliencia, formas de hacer comunidad, de ayuda mutua, de solidaridad, con algunos ataques a la población médica, por ejemplo, que se dieron en algunas partes del país. La esperanza enorme en que llegaran las vacunas y después esos ríos de gente que fuimos a vacunarnos cuando eso se posibilitó y que lo hicimos con mucha alegría y esperanza contra algunos grupos limitados en nuestro país de antivacunas, por ejemplo. Por muchísimas razones muy diversas decidieron no vacunarse, lo cual, bueno, también es respetable, no estoy discriminándolos ni mucho menos. Poblaciones que parecían en riesgo, en un gran riesgo, y que tuvieron casi o bajos índices de contagio, casi ninguno. Población en situación de calle, por ejemplo. Hubo una investigación muy importante de una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales que mostraba eso. Sí. Sorprendentemente. Sí, sorprendentemente era una población que podría tener más anticuerpos o el uso de ciertas sustancias, drogas, pues, no sé, hacía contribuyeron, un efecto, digamos, contribuyeron. en este Entonces, sentido. entre los hallazgos, luego las afectaciones en términos de la salud emocional, muy grandes también. Y luego poblaciones más vulnerables por diversas razones. Los ancianos en las casas de retiro, en un aparente abandono, y digo aparente porque sus familiares no los estaban abandonando, pero no los podían poner en riesgo del contagio. En los hospitales, la tristísima situación de la muerte en soledad, que recuerda al libro de Elías, La soledad de los moribundos, pero aquí exacerbada, ¿no? Esa Claro. soledad. En fin, fueron momentos muy duros, pero que fueron muy bien analizados, interpretados, también desde el punto de vista de la filosofía, de la bioética, por ejemplo, ¿no? De la ética en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el Instituto de Bioética. Bueno, de todo esto resultó después una colección que estamos a punto de publicar de 14 tomos, en donde analizamos, son uno o dos co-coordinadores, un coordinador o dos coordinadores por tomo, a veces tres, y en donde analizamos las desigualdades sociales y económicas, el mundo del trabajo y del ingreso, las afectaciones a las poblaciones rurales, el Estado de Derecho, la salud mental, la afectividad y la resiliencia, los imaginarios de la pandemia. Por ejemplo, en el de los imaginarios de la pandemia hay un análisis sobre la familia, hay un análisis en la familia y la pandemia,
hay otros sobre los que decidieron no vacunarse y que se conocen como antivacunas. Doctora, cada uno de estos temas son, por supuesto, un universo en sí mismos como objeto de investigación. Y sé que es una pregunta difícil, pero nos queda poco tiempo para terminar. Pero se habla mucho de la pandemia, o lo hicimos durante todo este tiempo, de algo debemos aprender, con algo debemos quedarnos, y conforme va avanzando el tiempo, no sé si debemos hablar de superarlo, de aprender, de entender, y algunos, como Fernando Sabater decía, yo solamente me dedico a vivir, ya aprender otra cosa extra es algo, algo mucho más complicado. ¿Cómo desde las ciencias sociales y desde las humanidades se entiende? ¿Cómo debemos incorporar esta experiencia de vida a nuestra experiencia personal? Sí, yo creo que la pandemia nos tiene que enseñar cosas, pero no nos las va a enseñar la pandemia, nos las vamos a enseñar nosotros mismos cuando discutamos con la pausa necesaria y sin apresurarnos las causas verdaderas de la pandemia. No fue una sopa en un mercado, no fue un pobre murciélago, fue el abuso a la naturaleza durante muchas décadas que nos ha llevado a estas situaciones de zoonosis, y en fin, a estar en peligro. Porque además, si no ponemos atención en eso, pues ahora fue el COVID-19, después va a venir otra y otra y otra más. Tenemos que poner mucha atención al cambio climático. Hay un libro sobre esto y hay otro sobre medicina también en estos 14 tomos, hay otro sobre género y violencia, hay otro sobre educación. Y entonces, creo que estos son ejercicios cuyas conclusiones pueden representar ese aprendizaje. Nuestro tomo 15 de esta colección va a ser eso, va a ser el resumen de cada uno de los 14 tomos y las recomendaciones de política pública. Porque creo que hay 3 grandes aportaciones que desde el subsistema de humanidades y ciencias sociales hemos hecho y seguiremos haciendo, porque eso es nuestra vocación. La investigación seria, 4 en realidad. La investigación muy, muy seria, como siempre la hemos hecho. Exacto. La difusión de nuestras investigaciones, la divulgación, y ojalá me des un minuto para hablar de eso, de la divulgación, y las recomendaciones de política pública. En nuestros 14 tomos hay recomendaciones de política pública, en salud, en economía, en medio ambiente, etcétera. Y si tú me permites... Terminemos con este, nos queda un minutito y es importantísimo, lo hemos dicho a lo largo de todos estos programas, todo este conocimiento que se genera al interior de los institutos, de las aulas, qué importante es que llegue a la comunidad y a la sociedad en general. Fui muy descriptiva, casi diría enumerativa en esta entrevista, porque no quería dejar fuera la riqueza de cosas que hicimos, y otra de ellas es la divulgación. Hicimos una nueva colección, Cartas desde una pandemia, que tiene 2 salidas, correo certificado, textos académicos con arbitraje, y otra que también tiene arbitraje editorial, pero son cartas, el género epistolar, lo volvimos a poner a circular para que queden los testimonios de cómo vivimos esta pandemia, y 2 concursos para niños, lo que yo veo en el COVID, dibujos y escritos, y después uno más cercano, posterior, el regreso a las calles. Fantásticos los resultados de este concurso. Lo platicamos aquí en distintos momentos, tanto las convocatorias como los resultados, estas cápsulas que nos hablaban de cuando se abran las puertas, qué esperamos y cómo deberíamos actuar. Qué importante ves ver todo este trabajo, doctora, también a la distancia, hacer un análisis de cómo todo ese trabajo que se fue haciendo, digamos, como nos decías, de forma casi inmediata, a la distancia, tiene una perspectiva distinta. Hoy, desde el punto en el que estamos, ¿hacia dónde mirar? ¿Qué de esa experiencia se retoma para seguir avanzando en la investigación y en la divulgación de las humanidades? Lo quiero decir sin ningún dejo de soberbia. Tenemos que reconocer nuestra gran fortaleza al haber logrado en tan poco tiempo todo este análisis. Si uno lo viera sin considerar el tiempo que ha transcurrido, pareciera un trabajo de una década, por lo menos. No fue así. Es un trabajo que se hizo muy rápido, que es muy potente y que nos debe realmente empujar a seguir construyendo conocimiento útil y seguir haciendo reflexiones informadas
desde todas las áreas del conocimiento, incluso desde las que aparecerían como más alejadas, como las ciencias de la información, la bibliotecología, que también tuvieron intervenciones fabulosas, por ejemplo, hablando de las fake news, claro, del tema de la información, de la otra pandemia, la pandemia la infodemia. de la infodemia. En fin, creo que esa es la enseñanza que nos deja, llegó para quedarse, más allá de formas de trabajo que nos han resultado también efectivas, combinadas con la presencialidad en la que estamos plenamente. ¿Son más evidentes, son más necesarias, o fue así esto, se evidenció más esta necesidad, las ciencias sociales después de esta crisis? En 30 segunditos, doctor. Siempre lo han sido. Tal vez ahora puede aparecer que estamos intentando dejar este mensaje a la sociedad por la vía de la divulgación. Somos utilísimas, todas. La filosofía también, la filología también, la literatura desde luego, la sociología, la antropología, la historia. No quiero dejar fuera a la economía, claro, ni a la demografía y a todas las demás. Somos indispensables en muchos sentidos. Nosotros podemos hacer las reflexiones más profundas, eso nos toca hacer, sobre de qué se trata esto ante lo que estamos, qué es esta pandemia. Y qué importante pensar y pensarnos como individuos y como sociedad en todo momento. Y nos quedamos en verdad no solamente en esta entrevista, sino lo que hemos hecho a lo largo de toda esta semana, entender las desigualdades y trabajar en ese camino, porque es uno de los principales problemas que nos ayudarán a ser mejores personas y mejores sociedades. Doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de nuestra universidad, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos atentos, por supuesto, a las redes y a todo este trabajo que se sigue haciendo de forma continua. Al contrario, Rosa, muchas gracias a ti, al público que nos sigue, a nuestra UNAM. Exacto, gracias. Muchas gracias a nuestra universidad. Gracias, doctora. Y bueno, una de las primeras actividades que se vio interrumpida con la pandemia fue la de viajar, pues lo que se buscaba era retrasar la propagación del virus. La Clínica del Viajero de nuestra universidad ofreció distintas recomendaciones y en uno de nuestros primeros programas platicamos con su responsable, el doctor Jorge Baruch Díaz, a quien recordamos esta tarde. Paralelamente a este tipo de medidas, nosotros desarrollamos campañas contra el racismo y la xenofobia para prevenir este tipo de actos discriminatorios en la comunidad universitaria, pero también en la población general, ya que vimos o nos dimos cuenta que los principales países donde se confirmaban casos empezaban con este tipo de actos de discriminación, racismo y xenofobia, y estos representan una barrera de acceso a los servicios de salud que podían empeorar el avistamiento de los primeros casos sospechosos y confirmados en la comunidad de asiáticos o en la comunidad china en los principales países. Entonces, de tal manera que no solamente este tipo de medidas nos sirvieron para primero dar atención a la comunidad universitaria, sino también a los expatriados, a la comunidad de expatriados o comunidad de viajeros internacionales que nosotros atendemos y que no necesita ser universitaria para acudir a nuestros servicios. Carlos Reynoso, egresado de la Facultad de Música y creador de Nuestra Herencia Olvidada, una iniciativa de recuperación de ópera mexicana que formó parte de Piso 16 de Cultura UNAM, nos platica enseguida sobre la edición del disco libro Zenobio Paniagua, Memorias de Nuestra Música. Yo soy Carlos Reynoso, corresponsable de Ópera Nuestra Herencia Olvidada, que es un proyecto enfocado en el rescate, interpretación y promoción de la ópera mexicana. La ópera mexicana, en efecto, lamentablemente no cuenta con la misma proyección o la visibilidad que tienen otros repertorios, principalmente operísticos, o de otro tipo de música de la llamada clásica. Sin embargo, sí es cierto que la ópera mexicana ha tenido un auge y un impulso bastante importante y tiene mucha fuerza realmente dentro de, no me atrevo a decir dentro de la programación cultural, pero sí tiene mucha fuerza dentro de la conformación cultural
de México, que esa es la intención, que sean vistas, que sean reconocidas, que sean puestas en valor y que las podamos escuchar y con base en escuchar esta ópera, reconocernos como herederos de este patrimonio cultural. Surgió como un proyecto personal en que yo intentaba rescatar arias para barítono, yo soy barítono, arias para barítono de la ópera mexicana del siglo XIX, y posteriormente este proyecto lo llevé a piso 16, tuve la fortuna de ser incluido dentro del programa de acompañamiento de 2020, y en el programa de acompañamiento de 2020 me di cuenta que el proyecto tenía para ser más que un proyecto personal y ser una compañía, crecer para ser una compañía, que es lo que es ahora, y junto con la corresponsable, una amiga mía, Ana Rosalía Ramos, y el maestro Fernando San Martín, los tres comenzamos a hacer la gestión para que creciera el proyecto y se convirtiera en lo que es ahora y que esperamos siga creciendo. Este disco y la edición crítica de partituras, que se llama Paniagua, Memorias de nuestra música, son la culminación de un trabajo de más de 2 años ininterrumpidos en labor del rescate, grabación y publicación de las 23 canciones para voz y piano de un compositor mexicano, Zenobio Paniagua. ¿Quién fue Zenobio Paniagua? Zenobio Paniagua lo llaman el padre de la ópera en México, porque fue el primer compositor mexicano en lograr estrenar una ópera de su autoría en el Gran Teatro Nacional de México, que era el gran escenario no solamente de México, sino de Latinoamérica en el siglo XIX. Entonces comienza una escuela de composición mexicana, sí influenciada por diversos lenguajes musicales, principalmente el italiano, pero que comienza a tomar su propio sentido y su propia identidad, y de la cual bebe hasta nuestros días la música tradicional mexicana. Terminamos con música y también agradeciendo a Fernanda Ramírez en la lengua de señas, a todos ustedes y a quienes hacen posible esta transmisión, nuestro programa del día de hoy y nuestro recuento a lo largo de toda la semana. La invitación a que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.